La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la Palabra de Dios. Bienvenidos, amados hermanos, a este nuevo momento de predicación acá en la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Qué placer y qué alegría el poder reunirnos nuevamente acá para juntos poder edificarnos con la palabra del Señor. También le doy las gracias a todos los que nos están sintonizando a través de Plenitud 94.7 FM y también a través del canal Fe, canal 75 de Cable Brasil. Yo en este momento quiero traerle una predicación que se titula El encuentro de Jesús. Unos fariseos y un hombre que fue ciego. 3 momentos o encuentros. Y en este pasaje de Juan, capítulo 9, versos desde el 32 hasta el 41, que yo le invito a que usted busque en su Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 9, verso desde el 32 hasta el 41, dice de la siguiente manera: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Padre amado, en este momento de predicación, yo te ruego que sea usted obrando, Señor, en la vida de todos y cada uno de mis hermanos y de todos los receptores de este mensaje, Señor, a través de las diferentes plataformas por las cuales se transmite este mensaje. En el nombre de Jesús, haz la obra, Señor, en Cristo. Amén y amén. Estimados hermanos y audiencia, aquí tenemos a un hombre que fue ciego porque fue sanado. Versículos antes del mismo capítulo 9 se narra el episodio de cómo Jesús hizo lodo con su saliva y le untó en los ojos a este hombre que había nacido ciego de nacimiento, y luego le dijo: ve y sumérgete en el estanque de Siloé, y allí pues y allí recuperarás la vista. Asimismo, este hombre fue en obediencia y se lavó sus ojos de ese lodo y allí recuperó la vista. Estimados hermanos y toda la audiencia, los radioescuchas y también los televidentes, en este momento de predicación tenemos a un hombre que fue ciego y que en esta predicación yo le voy a decir el ex ciego o aquel que fue ciego. Y hay un primer encuentro, como ya les he dicho, este pasaje lo he estructurado en 3 encuentros. Y el primer encuentro es de este hombre que fue ciego con los fariseos. El verso 32 hasta el 34 narra el punto que el orgullo y la arrogancia ciega al ser humano y no lo deja ver el accionar de Dios alrededor suyo y en su vida. Este es el primer punto que yo quiero traer en este momento de predicación, en este primer encuentro. El primer encuentro es del hombre que fue ciego con los fariseos.
Los fariseos, al ver que este hombre había sido sanado, la revuelta del pueblo, la algarabía, al ver este testimonio, ellos se preocuparon y llamaron a este hombre y lo interrogaron acerca de este hecho. Y esta es a partir del verso 32, es la parte final de este interrogatorio de los fariseos hacia este hombre que fue ciego. Y lo que resalta es el orgullo, la prepotencia, la arrogancia de estos fariseos. El verso 34 dice que le respondieron a este hombre que fue ciego: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Evidentemente, pues que este hombre que fue sanado le dio una cátedra de fe y de temor a Dios. En el verso 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir en este mundo que alguien haya podido abrir los ojos a uno que haya nacido ciego. Y en este sentido ellos se sintieron se sintieron muy mal, porque este hombre que no había sido instruido, era un hombre que era ciego, y por ende en esa sociedad no era tomado en cuenta, era vejado, era un despojo de la sociedad. Y por ese sentido, entonces estos fariseos le dijeron: tú nos vas a venir a enseñar a nosotros, que somos doctores en la ley, que hemos pasado toda nuestra vida estudiando la ley de Dios. Entonces se ve y resalta el orgullo y la arrogancia, la prepotencia, la altivez de los fariseos ante este hombre que fue ciego, hermanos. Pero también vemos en el verso 32 y 33 de Juan capítulo 9 la acción de Dios vertiendo de su amor, derramando su amor. Fue evidente, ¿sí? El milagro fue público y notorio para todo el pueblo. En el verso 19 hasta el 21 de este capítulo 9 del Evangelio de Juan, usted puede ir allí a su Biblia, dice: y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo? Los fariseos llamaron inclusive a sus padres, a los padres de este hombre que había sido sanado, y entonces le dijeron: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo puede ver ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él habla por sí mismo. Y aquí entonces vemos que fue público, fue un hecho notorio, la sanidad de este ciego. Y por esto yo quiero introducir en este momento de predicación la primera verdad. Aquí hay una primera verdad que quiero plantearles, que quiero traerles en esta predicación, mis amados hermanos, y es que Dios está obrando a tu alrededor y en tu vida. El Señor siempre está trabajando. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 17, dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice el Señor Jesús. El Señor Jesús respondiendo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Nuestro Señor nunca duerme, siempre está obrando, siempre está trabajando, siempre está actuando en favor tuyo, en tu vida, de diferentes formas y maneras. Y esto es muy importante que usted lo tenga claro, porque vemos cómo el Señor, a través de este hombre que nació ciego, deja claro al principio del capítulo 9, cuando los discípulos le preguntan en el verso 2: Rabí, ¿quién pecó?
este o sus padres, para que haya nacido ciego. Aquí salta la cultura y la teología de la retribución que dominaba el pensamiento judío de aquel momento. Si usted había hecho algo malo, si usted había pecado, algo tenía que pasar. Y los problemas y las dificultades eran producto de un pecado. Y en este sentido, este hombre había nacido ciego porque o él o sus padres había pecado. Ese era el razonamiento, esa era la lógica del pueblo judío. Pero el Señor Jesús deja claro y rebate esa filosofía de vida, esa idiosincrasia, cuando dice, no es que pecó este ni sus padres, esto está en el verso 3 del capítulo 9 del Evangelio de Juan, sino que esta ceguera de este hombre es para que la obra de Dios se manifieste en él, es decir, es para la gloria de Dios. Y el Señor estaba trabajando y a través de esa ceguera de ese hombre, el Señor Jesús pues muestra su amor para con el que está en minusvalía, el que está necesitando de la salud, que tiene alguna necesidad física, pero también algo muy importante que yo quiero dejar claro, y lo voy a hablar un poco más adelante, es que el Señor está aún mucho más interesado en tu salud espiritual, en tu salvación también. Pero la primera verdad es que Dios está obrando a tu alrededor y en tu vida, entonces no hay por qué temer o por qué cuestionarnos. ¿Será que Dios está pendiente de mí? ¿Será que el Señor se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios está obrando? ¿Por qué el Señor está tardando si yo estoy clamando a Él? Yo estoy orando, estoy buscando de su presencia y no veo la respuesta. Hermano, hermana, Dios siempre está obrando. Si Dios siempre está trabajando, no lo pongas en duda. Lo que pasa es que algunas veces nosotros queremos que las cosas pasen justo en el momento que nosotros lo pedimos y tal cual como lo pedimos. Y así no funciona el reino de Dios. Todo tiene su tiempo. Es la frase que domina el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Todo tiene su tiempo. Y el Señor está obrando, el Señor está trabajando y por eso nosotros debemos ser pacientes. Mis amados hermanos, también quiero en este momento traer una segunda verdad de acuerdo a este pasaje. Y es que el orgullo te mantiene alejado de Dios. El orgullo te mantiene alejado de Dios. La prepotencia, la arrogancia, la altivez del ser humano le alejan del Señor o lo mantienen alejado de Dios. Y aquí hay una primera aplicación que yo quiero traer también en este momento de predicación. Y es que, mis amados, nosotros debemos aprender de todas las personas. Y nosotros siempre tenemos que aprender algo. Siempre estamos en una condición de necesidad de aprender algo. Y de todas las personas también tenemos que aprender. He conocido personas que creen que ya se lo saben todo. Y qué lamentable esto. Es lamentable porque nosotros necesitamos de Dios, pero también necesitamos de todas las personas. El Señor nos ha hecho así, seres dependientes, sociales. Necesitamos estar en contacto con los demás y tenemos que aprender también de todos. Hay algo importante que la palabra de Dios nos recalca y nos exhorta. Y si hay alguien prepotente, arrogante, altivo, que cree que ya se la sabe toda, vea este pasaje en Proverbios capítulo 6, verso 6. La palabra del Señor nos manda que debemos inclusive aprender de las hormigas, insectos que parecieran ser insignificantes, casi microscópicos. En la humanidad y en toda la creación vemos que son unos insectos diminutos,
Pero Proverbios capítulo 6, verso 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aquí hay una sabiduría de la palabra de Dios que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si tenemos que aprender inclusive de las hormigas, nos dice el Señor, ¿cuánto más pudiéramos nosotros aprender de las demás personas, todas aquellas que están a nuestro alrededor? Pero es que aquel que es arrogante y que es orgulloso, como estos fariseos que estaban con este hombre que fue ciego y fue sanado por el Señor, que era ciego y fue sanado por el Señor, y les dice: todo aquel que es temeroso y todo aquel que le agrada, Él lo oye, Él obra en favor. Y entonces los fariseos se sintieron como que, bueno, yo voy a aprender, este hombre nos va a dar a nosotros una lección de espiritualidad. Estos hombres religiosos pensaron que se la sabían todas, que ya no tenían nada que aprender, que no iban a aprender nada de Él. Y dijeron: tú nos vas a enseñar a nosotros. Y lo expulsaron de su presencia, lo vilipendiaron, lo expulsaron. Y eso denota pues una falta de humildad. También Romanos capítulo 12, verso 3 nos enseña a nosotros que nadie debe tener más alto un concepto de sí mismo que el que debe tener. Y esto, hermanos, es muy importante, porque hoy en día hay un pensamiento que lo entiendo, lo comprendo, pero la palabra de Dios le pone también un límite, que es la denominada autoestima. Nosotros debemos amarnos, pero eso también puede picar en un extremo, que la persona comienza a adorarse a sí mismo y hay una especie de endiosamiento de la persona que no le hace ver más allá, sino solamente a la persona, a él mismo, a ella misma, y no le deja ver a los demás. La palabra de Dios hoy te dice que no debes tener más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. Evidentemente que la palabra de Dios no es que te está diciendo que debes tener un bajo concepto de ti, que debes tener una baja autoestima, para usar este término moderno, porque el Señor te ama, te cuida. Vemos cómo el Señor Jesús dispensó de su inmenso amor y de su bondad para con este hombre que era la escoria de la sociedad, que no era tomado en cuenta, que era el desecho de la sociedad judía, porque había nacido ciego. Y hasta los discípulos pensaban que era un pecador, o que sus padres habían sido unos pecadores, porque estaba maldito, debido a que era ciego de nacimiento. Algo malo estaba en él. Pero Jesús dice: no, eso no es ninguna maldición, eso no es ningún pecado, sino que esta enfermedad es para la gloria del Señor. Y así lo sanó. El Señor te ama y el Señor obra, el Señor trabaja en función tuyo. Pero también hay algo muy importante. Así como eres valioso para Dios, y así como el Señor también te dice que tú eres una nación santa, aquel que ha creído en el Señor, eres real sacerdocio, eres pueblo adquirido por Dios, eres luz, eres lámpara, eres sal de la tierra, eres la cosa más preciosa de nuestro Señor. Así también el Señor te dice en este momento que no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. Romanos 12:3. Y también en el mismo capítulo 12 de Romanos, verso 16, la palabra de Dios nos exhorta a que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No ser sabios en nuestra propia opinión nos enseña y nos indica que debemos tomar en cuenta también la opinión del otro, la opinión del que está a nuestro lado, el consejo de las demás personas. Así seamos pastores, doctores, líderes empresariales, propietarios de las empresas. Siempre hay algo que debemos aprender del empleado, del hermano, inclusive del nuevo creyente.
hay principios en la vida, hay experiencia de vida en las demás personas que son valiosas y que vale la pena nosotros prestar oído, atención a esa sabiduría que también el Señor le ha dado a las demás personas. Hermanos amados, Salmo 138:6 es contundente. Jehová recibe con agrado al humilde y le abre sus brazos, pero dice el Salmo que al altivo lo mira de lejos. La altivez, la arrogancia y la prepotencia son cosas abominables al Señor, son cosas que no son agradables al Señor, porque eso denota una individualidad. Eso lo que deja ver es que ante Dios tú no me haces falta, y era la posición de los fariseos que estaban altercando con este hombre que fue sanado de su ceguera, diciéndole: nosotros no tenemos nada que aprender de ti. Es decir, Dios a ti no te va a enseñar algo que ya nosotros no sepamos. Y por eso es muy importante que esta segunda verdad quede bien grabada en tu mente. El orgullo te puede mantener alejado de Dios, pero la humildad te acerca al Señor. Debemos ser humildes para ver el obrar, el mover de Dios en nuestra vida. Esta es una aplicación importante. Debemos ser humildes para ver el obrar de Dios en nuestra vida. El humilde se despoja de sus pretensiones y el velo se cae. Este hombre era ciego y por su humildad se cayeron esas escamas de sus ojos, esa oscuridad en sus ojos, y recibió la vista. El incrédulo debe ser humilde para reconocer su necesidad de Dios. Esa humildad se deja ver en la posición de: Señor, yo no soy sabio en mi propia opinión, yo te necesito a ti, yo necesito que tú me enseñes. Llego delante de ti sin ninguna pretensión, sin ningún motivo por el cual gloriarme delante de tu presencia. Esa es una actitud humilde. Y el incrédulo, aquel que todavía no ha creído en Cristo, debe llegar delante de la presencia de Dios así: Señor, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada por lo cual autojustificarme, solamente en ti puedo encontrar la paz, puedo encontrar la salvación. Solamente tú me puedes brindar a mí la salvación y la vida eterna, la sanidad. Pero el cristiano también algo importante debe aprender de esta lección y de esta verdad. El cristiano debe ser humilde y sincero para prestar atención a lo que Dios le está hablando. Pero ¿por qué Dios no me responde? ¿Pero por qué el ministerio no sale adelante? ¿Pero por qué en mi familia tengo problemas? ¿Por qué en mi matrimonio está cabizbajo, está tambaleante, estamos al borde de la separación? Diría algún cristiano. Yo le diría: ponga atención a lo que la palabra de Dios en este momento le está hablando. Sea humilde para reconocer sus errores. Sea humilde para cerrar un momento su boca y escuchar a su cónyuge, escuchar a sus hijos lo que le tienen que decir. Sea humilde para reconocer su pecado en el trabajo, frente a su supervisor o frente a sus empleados, lo que ellos le tienen que decir, lo que ellos le tienen que enseñar, lo que le están mostrando, el error que consecutivamente usted está cometiendo, y por su prepotencia, arrogancia, altivez no quiere ver o no lo puede ver porque le mantiene cegado. El Señor te está mostrando posiblemente su voluntad, seguramente te la está mostrando, hacia dónde debes ir, hacia dónde te debes dirigir, pero a causa de la arrogancia, la prepotencia, la altivez de tu hermano, hermana en Cristo, pues tienes ese bloqueo, esa pared, esa muralla que se llama orgullo, arrogancia, prepotencia. Entonces el cristiano debe ser humilde, para que puedas recibir lo que el Señor te está mostrando, te está enseñando.
Vamos a pasar al segundo encuentro de este pasaje. Volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 35. Ya hemos visto el primer encuentro, que era de este hombre que fue ciego, y con estos judíos, con estos samaritanos. Evangelio de Juan 9, 35 dice de la siguiente manera: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Acá en este segundo encuentro vemos al hombre que fue sanado de su ceguera con Jesús. Y el punto importante en este encuentro es que Jesús toma la iniciativa para buscar al perdido y lo confronta para salvación. Jesús toma la iniciativa para buscarte a ti, que estás perdido, que estás necesitado, que estás requiriendo de la ayuda del Señor. Te encuentra, pero también te confronta para salvación, para tratar con tu vida, para ministrar en tu vida, para desafiarte. El verso 35 es claro, dice que Jesús buscó a este hombre que había sido expulsado, que había sido desechado por los religiosos judíos. Jesús buscó a este hombre, pero no solamente que lo buscó, sino que lo halló, lo consiguió. Y también dice el verso 35 que el Señor lo confrontó. Hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y esto nos enseña algo muy importante a los predicadores y a los cristianos en general. Mis amados hermanos, la predicación del Evangelio debe ser confrontativa. La predicación del Evangelio no puede ser acomodaticia. La predicación del Evangelio no puede hacerte en un sentido, no puede dejarte en tu zona de confort, porque el Señor mismo no nos deja a nosotros, y vemos a Jesús aquí actuando de una manera confrontativa en el sentido de que exhorta a este hombre a creer en el mensaje del Evangelio, a creer en el Salvador. Pero hoy escuchamos mensajes, predicaciones que lejos están de confrontar al incrédulo con esa verdad, de creer, de recibir a Jesús, de reconocer su necesidad de Dios, sino predicaciones acomodaticias, predicaciones que son complacientes con la audiencia y los dejan en su zona de confort, en su zona de pecado, solamente dándoles a la audiencia lo que ellos quieren escuchar y no necesariamente lo que el mensaje del Evangelio, lo que la palabra de Dios te tiene que decir, lo que me tiene que decir a mí. Y aquí hay algo importante también, que Jesús no solamente buscó y halló a este hombre que fue sanado por él momentos antes y que también lo confrontó, sino que también este ciego o ex ciego, que este hombre que fue sanado de su ceguera, muestra su deseo de recibir a Jesús. Así lo dice el verso 36, y qué maravillosa es esta actitud, esta respuesta de este hombre, porque no solamente era cuestión de recibir la sanidad física, sino que este hombre también tenía, y es lo más importante, una necesidad espiritual. Y el Señor Jesús hace hincapié en este momento, porque vuelve a este hombre que fue sanado físicamente para decirle: ¿has creído tú en Jesús? Necesitas la salvación y la vida eterna. Y este hombre afortunadamente respondió: sí, Señor. ¿Quién es Él para que crea yo en Él? Y esto es una actitud correcta en cuanto a la respuesta de la predicación del Evangelio. Tú que estás hoy expuesto a este mensaje, ¿estás dispuesto tú a recibir a Jesús? ¿A abrir tu corazón al Señor Jesús? ¿A entregar tu vida a Él? Tú que me estás escuchando en este momento por Plenitud o me estás viendo en este momento a través del canal Fe,
¿Estás dispuesto tú a abrir tu corazón a Jesús? Que sea tu respuesta así como la de este hombre, que no solamente estaba interesado en recibir la sanidad física, porque muchos se acercan a Jesús buscando un milagro de sanidad física o un milagro en el área financiera para que el Señor les acomode sus finanzas. Pero déjame decirte algo, el Señor más interesado está en la salvación de tu alma, en que recibas la sanidad espiritual, y eso es que reconozca que eres un pecador, que necesitas al Señor y que Él te puede salvar. Seguimos adelante, el verso 37 es algo maravilloso. El Señor, al escuchar esta respuesta de este hombre que fue ciego, le dice: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Qué maravillosa esta respuesta de Jesús. Y esto nos enseña algo. Hay una tercera verdad que yo quiero en este momento traerles. Una tercera verdad en este pasaje, y es que Dios se revela a todo aquel que abre su corazón a Él. Este hombre que fue sanado no fue reacio a la predicación del Evangelio, a esta confrontación de Jesús, a este ofrecimiento de Jesús, a este ofrecimiento de salvación del Señor Jesús. Se dio cuenta que estaba frente a Él nada más y nada menos que el Salvador del mundo. Y cuando le dijo: ¿quién es Él? Muéstramelo para yo creer en Él. Jesús inmediatamente no se escondió, sino que le dijo: he aquí, yo estoy frente a ti, soy yo. Y aquí pues el Señor le da la respuesta a la salvación y a la vida eterna. Yo soy el que habla contigo. E inmediatamente este hombre se arrepintió y le recibió. Yo creo en ti. Pero este creer fue una verdadera convicción. No como se escucha hoy día popularmente así: yo creo en Dios. Pero la persona continúa igual, la persona continúa en sus pecados, en sus delitos. Este creer implica una transformación. Vea lo que hizo a continuación: le adoró, se postró ante sus pies y le adoró, reconoció, le dijo: tú eres el Señor, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Pero hoy muchas personas dicen: yo creo en Dios. Pero se les invita a la iglesia, al templo: vamos a adorar a Dios. No, yo no quiero nada con eso. Yo no quiero nada con religión. No se trata de religión. Se trata de Jesús de Nazaret, que te está invitando a que le adores y le recibas. Dios se revela a todo aquel que abre su corazón a Él en humildad. Hermanos amados, este hombre demostró una verdadera necesidad en humildad. Y reconociendo, recibió a Jesús. Sé temeroso del Señor Jesús. Sé obediente al llamado. Recibe a Jesús. Y aquí esto nos lleva inmediatamente al tercer encuentro. Recuerde que este mensaje, pues, les he dicho que hay 3 encuentros o 3 momentos. El tercer encuentro está en el verso 39 al 41. Y dice: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean sanados, sean cegados, corrijo. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y este tercer encuentro yo lo he titulado la paradoja de la visión espiritual. La paradoja de la visión espiritual. Y el punto importante acá es que si te presentas ante Dios reconociendo tu necesidad de Él, entonces llenará tu necesidad. Si te presentas delante de Dios reconociendo en humildad tu necesidad de Él, entonces Él llenará esa necesidad. La paradoja es la siguiente. Recuerde que las paradojas son aparentes contradicciones, pero que no lo son. La paradoja es la siguiente: los que no ven, vean. Para eso ha venido Jesús. Para los que no ven, vean. Y para que los que ven sean cegados. Es decir, para que no vean. Es como con una aparente contradicción, pero ya les explico. Los que ven implica
aquellos que tienen humildad espiritual, aquellos que reconocen que son ciegos ante Dios, es decir, aquellos que reconocen que sin Dios están perdidos. No veo, implica, Señor, sin ti yo estoy perdido, estoy en oscuridad y te necesito a ti, que eres la luz de este mundo, que eres la luz del mundo, que eres la lámpara, que eres el que ilumina, eres la antorcha encendida. Yo estoy ciego en mis pecados y el pecado cega, el pecado pues hace que la persona no vea. Estamos en tinieblas cuando estamos sin Cristo, y esto implica el reconocimiento: estoy ciego. Aquellos que no ven, que reconocen esa condición, el Señor ha venido para darles luz, para que recobren la vista, así como este hombre estaba ciego, postrado allí, y el Señor le dio la vista. Pero no solamente la vista física, la visión física, sino que también le dio la visión espiritual, la capacidad de ver al Mesías y de reconocer su pecado y de caer postrado delante de sus pies, recibiéndole como Señor y Salvador y adorándole. Entonces se requiere una humildad espiritual para reconocer ante Dios nuestra incapacidad de justificarnos por nuestros propios medios. Y la otra paradoja es que para que los que ven sean cegados. Los que ven implica aquellos, o significa aquellos que se creen sabios en su propia opinión y sin necesidad de Dios. Aquellos que se la saben todas, que creen ellos que se saben todas las cosas. Y lo demuestra el mismo sanado, este hombre que fue ciego y fue sanado. Es humilde, vemos que es receptivo a Dios. Señor, yo no veo, dice el verso 36. ¿Quién es, Señor, para que yo lo vea, para que yo crea en Él? Reconoció, pues, que estaba necesitado. Pero esta manera altiva y prepotente también lo demuestra el fariseo. Es altivo. Yo sí veo, el verso 40. Así mismo lo dijeron. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Y el Señor Jesús, por haber ustedes respondido así, permanecen en sus pecados. Porque esto implicaba de que ellos sabían todo, que no necesitaban a Dios, que estaban perdidos en sus delitos y pecados. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham y por tener la ley de Moisés, ellos ya se la sabían todo, no necesitaban de Dios y estaban lejos de la realidad. Apreciados hermanos, usted radioescucha, usted amigo televidente, usted necesita reconocer a Jesús. No se presenta ante Dios como aquel que se la sabe toda. Porque el Señor quiere que usted reconozca y que se presente delante de Él como aquel que está necesitado, necesitada. Para cerrar, te invito a que recibas a Jesús, a que abras tu corazón a Él para que puedas ver al Salvador, para que puedas tener esa visión espiritual, es decir, esa capacidad de conocer al Salvador y de recibir su salvación. Si es así, yo te invito a que en este momento inclines tu rostro y le digas al Señor de la siguiente manera: Señor, en este momento yo reconozco mi pecado, reconozco que soy un ciego delante de tu presencia y necesito de tu perdón. Por mi pecado estoy en oscuridad, dame la luz de la vida, dame tu salvación, perdóname de mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, dame tu Espíritu Santo, Señor. Bautízame con tu Espíritu Santo y dame, Señor, el perdón de mis pecados. Gracias por tu perdón y por tu salvación que en este momento ya me has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Porque no es con nuestras fuerzas. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Te invitamos a celebrar con nosotros a Cristo, la razón para vivir y el camino para llegar a Dios.
todos los domingos a las 9 de la mañana en la Primera Iglesia Bautista de Cumaná, Avenida Panamericana, número 109. Es tiempo de alabar a Dios. Mis amados hermanos, la cosecha está lista, es urgente y es ahora. Y el Señor te quiere usar a ti.